La prensa y los analistas en Estados Unidos coinciden en creer que el Senado va a detener la destitución del presidente Donald Trump después de que los demócratas ayer en una sesión histórica aprobaran juicio político contra el presidente estadounidense. ¿Cuál fue el cálculo? ¿Cuál sigue siendo el cálculo de los demócratas, conociendo la aritmética del Senado donde dominan los republicanos? ¿Qué va a significar una eventual exoneración del mandatario para la campaña de reelección que comienza en próximo febrero? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos y arrancamos aquí, en este foro, con nuestro debate de hoy. En medio de la mayor expectación televisada en directo al mundo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó someter al presidente Donald Trump a juicio político por abuso de poder por la trama de Ucrania y obstrucción de la justicia, en un proceso que deberá desahogar el Senado antes de determinar si procede su destitución. Trump se convirtió en el tercer presidente de la historia estadounidense que será sometido a un impeachment tras el voto mayoritario de una Cámara completamente dividida, en una muestra de la polarización en el mundo político estadounidense. La expectativa es que ese no sea el desenlace en la Cámara Alta estadounidense, que es controlada por los republicanos y se prevé que cierren filas con su presidente, especialmente en vísperas de la apertura de la campaña electoral para su reelección en febrero. La Casa Blanca afirmó que con la aprobación del juicio político contra el presidente Donald Trump por la Cámara de Representantes, culmina uno de los episodios políticos más vergonzosos en la historia de Estados Unidos. Posiciones. Desde un acto de campaña en Michigan, Trump señaló: en realidad no se siente que hayamos solo sido sometidos a juicio político. 2. El presidente ruso Vladimir Putin comentó que el proceso de juicio político a Donald Trump era rebuscado e hizo la predicción de que sería exonerado en el Senado. 3. En su intervención en el proceso, la líder de la mayoría demócrata, Nancy Pelosi, calificó al presidente de amenaza continua a la seguridad nacional. Estamos aquí para defender la democracia del pueblo, añadió. Arrancamos con Opiniones Encontradas después de la votación que ayer le transmitimos y que seguramente usted ha visto desde todos los ángulos sobre la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos del juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hoy, al día siguiente, buena parte de los analistas tienen serias dudas de que eso vaya a prosperar y creen que en el Senado la mayoría republicana va a detenerla después de ver cómo cerraron filas ayer todos los correligionarios del presidente en la Cámara de Representantes. Quedan a partir de ahora muchas preguntas en el aire que se tendrán que ir esclareciendo a partir de enero cuando se someta o se lleve este proceso a la Cámara Alta. Una es cuál es el cálculo que hicieron los demócratas conociendo la aritmética que había ahí en el Senado. ¿Cómo va a dejar la polarización y la división a la sociedad norteamericana que en febrero empieza la campaña por la reelección del propio presidente Donald Trump? Y en definitiva, si hay una exoneración de él, ¿qué va a representar? ¿Cómo va y a quién va a ayudar este resultado? Me da mucho gusto que esté con nosotros la profesora investigadora del Colmex, Erika Pani. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Me imagino que lo viste ayer. Lo vi ayer. Completito. Completito. Las 6 horas te con horror. Con con unas pequeñas pausas para comer, ir al baño. Tintes dramáticos, pequeñas intervenciones de posicionamientos de 28 segundos, casi parecían un tuit. Sí. Y en general, pues una sesión muy dura en la que al presidente de Estados Unidos le dicen nada más y nada menos que usted abusó de poder y además obstruye la justicia. Para algunos demócratas, suficiente, casi para ni llegar al Senado, pero va a llegar porque el proceso es así. Y me gustaría arrancar contigo justo en el análisis de lo que ayer sucedió. La mayoría piensa que no va a haber una destitución en el Senado. ¿Tú qué piensas? Bueno, mira, yo creo que históricamente, si lo que quieren es destituir al presidente, digamos, es el único medio, pero también es un medio que no ha tenido éxito. En el caso de los presidentes, nunca, ¿no? En el caso de Nixon, él decidió renunciar sabiendo
que si el asunto hubiera llegado al Senado, entonces había mucha probabilidad de que lo destituyeran, pero tanto en el caso de Andrew Johnson como en el caso de Bill Clinton, yo me temo que en el caso de Donald Trump, lo que va a suceder va a ser que no solo no se va a llegar a la mayoría calificada que se necesita, sino que no va a haber la mayoría, va a haber una decisión partidista. Yo creo que ayer se vio claramente. Bueno, el alineamiento fue brutal. Brutal. O sea, vimos dos países. Más bien, el país dividido en dos. Exacto. Tienes tres y una clase política que ya, digamos, parece incapaz de, no como dicen ellos, cruzar el pasillo. De comunicarse. O de ceder. De ceder, incluso yo te diría, de ver lo que está molestando tanto al contrincante, ¿no? Y creo que ni un solo republicano, ¿no?, pasó del otro lado, 3 demócratas, con el caso de Tulsi Gabbard, que dice, independientes presente, que siempre están ahí en la cuerda floja. Sí, entonces sí, yo creo que el proceso de destitución es problemático porque por un lado se supone que que es un recurso para impedir, prevenir, hacer justicia, impedir que un presidente siga cometiendo actos que vulneran a la República. Pero el proceso es político y difícilmente puede ser de otra manera. No es un tribunal de justicia, es un espacio político en donde los partidos van a ser. A ver, ¿tú crees que a los demócratas les sorprendió el alineamiento de fuerzas políticas que se dio ayer en la Cámara de Representantes? No, yo imagino que no. Creo que, digamos, si lo miramos en un plazo un poco más largo, la manera en que Trump ha logrado disciplinar al Partido Republicano es sorprendente. O sea, yo el caso de Ted Cruz me parece alucinante. El caso de Lindsey Graham, ¿no? Personajes que fueron sus rivales políticos que dijeron que pocas cosas peores le podían pasar a Estados Unidos que saliera este señor presidente, que era un farsante, que era un mentiroso. Y ahora ahí van detrás con el tamborcito. No oyes mayores críticas, en efecto. No. Y bueno, y al calor de la amenaza de juicio político, la verdad es que han cerrado filas al unísono. Ahora, si preveían que así podían haberse comportado en la Cámara de Representantes ayer, ¿qué es lo que crees que estén buscando los demócratas? Yo creo que es una apuesta complicada. Creo que políticamente es una mala apuesta. Como te digo, históricamente es muy difícil. No ha prosperado. Andrew Johnson perdió por un voto. Andrew Johnson le hicieron una ley, ¿no? Esta Tenure of Office Act, que lo que hacía era prohibir al presidente que despidiera a los miembros de su gabinete sin consultar con el Senado. Era una ley para que metiera la pata. En el Estados Unidos de la posguerra civil, con una división también profunda, pero además en donde el Partido Republicano tenía una mayoría aplastante. Y sin embargo pierde por un voto. Entonces, el pensar que esto va a funcionar porque de repente los republicanos van a ver la luz, creo que si esa era la apuesta es totalmente equivocada. Creo que de ahí la prudencia, la reticencia de Nancy Pelosi. Creo que por otra parte, y Neil Katyal, que fue funcionario del Departamento de Justicia de Obama, ha insistido mucho en esto. Lo que ha hecho, en su opinión, Donald Trump es enjuiciable, es un delito. Y pues los delitos no puedes ir a preguntarle a la gente qué le parece y cómo van a votar, sino que los delitos se persiguen. A ver, eso es interesante. A ver, he escuchado esta advertencia acerca de la importancia de la ley, ¿no?, como un principio defendible más allá de causas políticas. ¿Es eso frente a lo que estaríamos en el caso de los demócratas? Como tú dices, aquí hubo un delito y hay que señalarlo al menos e intentar empujarlo, aunque políticamente sea un desastre. ¿Te crees esa? Mira, me cuesta porque pues todos estos señores y señoras son políticos, ¿no? Exacto.
Pero comenzando por ahí. Entonces, efecto. ahí qué puede haber. Puede ser que sí, para algunos sea un asunto de conciencia. Me pareció interesante, puede haber sido jarabe de pico, que Nancy Pelosi dijera, no vamos a trabajarla, o sea, no vamos a whip, no vamos a estar movilizando a los miembros de la Cámara de Diputados para que voten por aprobar los 2 artículos de destitución. Entonces, creo que eso puede ser, ¿no? Creo que también está la idea de que si se revela, si se muestra que el presidente ha hecho todas estas cosas que son no solo desagradables, no solo políticamente incorrectas, no solo de una vulgaridad escandalosa, sino que realmente... O sea, utilizar digamos, las máximas tribunas de la nación, en el caso de Estados Unidos, para exhibir y exponer. Tratar de desvestirlo. Pero, a ver, ojo, ahí tengo también una segunda, que es, a ver, cuando comenzamos a escuchar las primeras versiones sobre la necesidad que podría haber de juicio político, desde antes de que Donald Trump tomara el cargo, con el tema de la trama rusa en el proceso y la intervención en el proceso electoral norteamericano. Desde aquella época, o sea, vamos ya 3 años, ¿no? Y ninguno se había atrevido a dar el paso. Tú misma decías hace rato la cautela de Nancy Pelosi, pero algo hizo clic y desató, en el caso de las acusaciones o las denuncias respecto a las presiones al presidente de Ucrania para que perjudicara la investigación con Joe Biden, el que en efecto abrieran el proceso. Sí. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Yo creo que muchos tenían la esperanza de que el reporte Mueller fuera un reporte más claramente incriminador, ¿no? Pero cuando el propio investigador concluye, una vez que termine la administración, podrán llevar a Donald Trump a juicio por las cosas que hizo, pues yo diría que esa es una clara señal de que lo que se encuentra en el reporte Mueller no son hechos enjuiciables, procesables por medio del impeachment. Esto es es un asunto que tiene que ver con las relaciones internacionales, que eso creo que es de doble filo, pero si quieres ahorita lo platicamos, y que se convierte en una cosa pública. O sea, porque por un lado hay, ¿no?, el whistleblower y la denuncia del whistleblower que el presidente está poniendo en peligro la seguridad nacional. Lo dijo ayer Pelosi durante Y luego sacan la transcripción y resulta que la transcripción suena bastante terrible para el presidente. Ahora, ¿qué tanto eso pone en riesgo la seguridad nacional para el americano común y corriente? Porque, bueno, uno puede decir, bueno, está dispuesto a cambiar, o sea, todo esto está mal, está dispuesto a cambiar financiamiento que ya había otorgado el Congreso para un país aliado para frenarlo por que le den mugre para poder lastimar a su rival político. Pues aquí hay intervención en efecto también desde el exterior y el equilibrio de fuerzas internacionales, y me voy a un corte rápido, dejo sobre la mesa lo que dijo Putin. Sí. Putin dijo, qué rebuscados son los norteamericanos, esos procesos de impeachment no hay manera. Pero además no creo que lo vayan a enjuiciar. No cree, y su pronóstico es que eso se va a detener. Nosotros estamos analizando el juicio político y sobre todo los siguientes pasos que puede ocurrir. Y hoy el presidente ruso, Vladimir Putin, se posicionó respecto a lo que sucedió ayer en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ha sido, como sabe, desde antes de que tomara el cargo Donald Trump, una figura controvertida por las acusaciones de haber participado en la trama electoral cuando ganó la presidencia el actual inquilino de la Casa Blanca. Y lo que decía Putin es demasiado rebuscada el proceso legislativo para el impeachment y no creo, dijo él, que vaya a ser destituido el presidente Trump. Tú decías, Erika Pani, del Colegio de México, que
aquí ha intervenido también en las decisiones finalmente que toman los demócratas el equilibrio de fuerzas internacionales. ¿Qué estás viendo ahí? ¿O cómo ves la incidencia? Mira, más que el equilibrio de fuerzas internacionales es el que están ante un presidente que está dispuesto a utilizar la influencia externa si sirve a sus intereses políticos. O sea, abrir la puerta si así le conviene. Exactamente. Entonces, Ucrania no es, creo, la principal amenaza es Rusia, pero como quien dice, la prueba, la pistola, ¿no?, humeante es esta llamada con el presidente de Ucrania en la que le pide que les haga un favor y que investigue a la familia de su rival político, que dicho sea de paso, sí es una cosa que no queda muy bien, el hijo de Biden haya sido contratado por una compañía ucraniana. A ver, el tema salpica a Biden, pero hasta ahora digamos que se ha concentrado en las denuncias. ¿Tú crees que eso puede haber sido parte de lo que decide aventar para adelante el impeachment? ¿Cubrir a Biden? ¿Tú crees que esto en todo caso lo puede detener en la candidatura demócrata a la presidencia? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que no. Yo creo que el golpe a Biden es un golpe que ya se dio, que él ha sido poco hábil habría que por lo menos explicarlo. La reacción en esa reunión municipal, creo que se fue hace 2 o 3 semanas, en donde verdaderamente casi le da de nalgadas al pobre señor, que se atrevió a preguntarle, creo, con unas dudas que se justificaban. Entonces yo creo que ese golpe está dado y que el proceso de impeachment le va a dar más vuelo, porque lo que van a hacer los republicanos es exigir que Hunter Biden vaya al Senado y testifique. Entonces, en ese sentido, no, creo que no hay un control de daños, no. Creo que, y ahí quizás es que el proceso mismo manche a Trump de tal manera que aquellos que no forman parte de su base absolutamente convencida pudieran decidir no votar por él. O sea, y votar. Parece que este es un proceso dirigido no a los fieles, sino a los dudosos. Yo creo que sí. En los dos casos. Yo creo que sí. O sea, los demócratas, el cálculo es que sea tan fuerte la exhibición y el poner ante los ojos de la audiencia norteamericana las irregularidades y las ilegalidades en las que habría incurrido el presidente Trump, que entonces digan, me quedo del lado bueno. Sí. Mientras que lo que también otros están esperando es que si hay una exoneración del presidente en el Senado, pasen a engrosar las filas de los republicanos, si alguna duda tenían. Sí, yo creo que si es exonerado, yo te diría, incluso si no es exonerado, el discurso va a ser, yo soy una víctima, yo casi desde que fui electo candidato de los republicanos han querido deshacerse de mí, estas élites, pantano de Washington, etcétera, etcétera. Soy una víctima porque he querido luchar por ustedes en contra de estas élites. Y por eso me han hecho esto que ha sido, ¿no? O sea, como la cacería de brujas de Salem. Ya ayer decía este congresista que era peor que el juicio de Jesús ante Pilato. Bueno, cosa que y lo vimos pedir oraciones, incluso. Vamos a preguntarle también a Larry Rubin, que lo tengo en este momento en la línea, representante de los republicanos acá en México. Larry, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Pepe, muy buenas noches, muchas gracias igualmente. Oye, mi querido Larry, ¿qué desde tu punto de vista, lo estamos comentando en la mesa, qué desde tu óptica desató o hizo que los demócratas tomaran la decisión de ir a este arriesgado juicio político? Sí, pues toda la razón, arriesgado es una palabra adecuada. Yo creo que los demócratas están apostando el hecho de que le va a perjudicar al presidente Trump. Sin duda, Nancy Pelosi lo tratará de alargar el pasar el expediente a la Cámara Alta, en donde obviamente será exonerado en
el presidente por falta de evidencia concreta, pero definitivamente yo creo que no le va a salir la jugada a los demócratas como ellos esperan. ¿Cómo ves? No le va a salir la jugada. Ahí coincides, ¿verdad, Erika? Coincido. ¿Cuáles los siguientes pasos? A ver, ¿tú crees que los republicanos, decía Erika, lleven, por ejemplo, en el juicio allí en el Senado al hijo de Biden a testificar, que pidan que participe? Sí, yo creo que por ahí va a ir. Sin duda, Joe y Hunter Biden serán llamados al estrado para el tema de Ucrania particularmente y la interferencia que tuvo o no tuvo el vicepresidente en su momento. Y esto puede ser contraproducente obviamente para los demócratas. Por eso siento que Nancy Pelosi, en entregar el expediente y nombrar a los fiscales o lo que se llama los dos gerentes de juicio, pues se tardará lo más posible para alargar la agonía de este proceso que está actualmente en la Cámara de Representantes. Y en ese momento, ya que se lo pase a la Cámara de Senadores, pues el proceso puede tardar de 2 a 6 semanas, es mi estimación, a que se tome la decisión final. O sea que podría comenzar después de que arrancara el proceso electoral. Pues, bueno, esto se tendría que llevar a cabo, o esperemos se lleve a cabo tan siquiera en el primer trimestre del año. O sea, Nancy Pelosi lo puede llevar tan largo como ella lo suponga. El problema aquí es que también, por ejemplo, en las últimas encuestas los demócratas se vieron más débiles que lo que se vio el presidente Trump. O sea, esto le favoreció al presidente Trump en las últimas encuestas. O sea, pero lo que me refería es, la campaña, recuérdenme, empieza en febrero, ¿no? La campaña empieza, digamos, el Partido Demócrata elegirá allá el candidato final cercano de mediado del año en su convención. Sabremos más o menos al final del primer trimestre quién es el más fuerte de los candidatos. El presidente pues ya está en campaña, de hecho, ¿no? Y está ya recaudando fondos para su campaña. Entonces, pues se va a convertir en el candidato con más dinero recaudado en la historia de Estados Unidos, y esto sin duda lo va a aplicar en cara de los demócratas, y yo creo que ahí es donde Nancy Pelosi apuesta que esto le pueda debilitar en el largo plazo al presidente Trump, porque ella puede alargar la presentación a la Cámara de Senadores pues muchos meses más. Oye, y antes de irme un corte rapidísimo, Erika decía, buena pregunta, si esto va a afectar la candidatura de Joe Biden. ¿Tú cómo la ves, Larry? Pues mira, yo siento que la candidatura de Joe Biden es bastante débil. Es más, hay candidatos más fuertes que han venido creciendo más que Joe Biden, como Elizabeth Warren. Lamentablemente, si Elizabeth Warren queda como la candidata demócrata, difícilmente va a atraer a los demócratas de centro, porque ella es bastante izquierda, y ahí es donde Joe Biden pues es muy atractivo para los demócratas de centro, es bien conocido dentro del partido, ¿no? Entonces es el candidato que más puede unificar al partido, y este tema lo puede afectar muchísimo porque se empieza a vislumbrar un conflicto de intereses severo, que no nada más sucedió en Ucrania, sino también sucedió con empresas chinas y su hijo, y también con un hermano en otra empresa. Entonces, de repente se empieza a confabular en contra de Joe Biden de una forma que le puede perjudicar bastante si él se convierte en el candidato. Pues me voy a una pausa y te agradezco muchísimo. Sé que andas muy complicado, Larry. Espero verte pronto. Te mando un fuerte abrazo. Definitivamente que sí, Pepe. Muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, y Erika, un saludo. Nosotros estamos analizando el juicio histórico. Decían, van a quedar en los libros de texto, sin duda, pero no sé si se va a reflejar en la elección presidencial del próximo año. ¿Cómo se están moviendo las encuestas? ¿Cómo está reaccionando el público de Estados Unidos? Por lo pronto tenemos un Donald Trump que dijo, ayer fue como un día normal de oficina, y la verdad es que desde un acto de campaña en Michigan se mostró pues como un día ordinario. ¿Verdad, Erika? Sí, bueno, que un día ordinario de Trump es ¿no? un día de locura. Un hombre envuelto en el escándalo, sí, sin duda, pero que una nación como la norteamericana sometan al presidente, le digan todo lo que le dijeron, y que incluso él y posiblemente muchos más hayan pasado como sin romper la cotidianidad,
me llama la atención. Sí, no, yo creo que en eso sugeriría que esta apuesta de la que hemos hablado de los demócratas, de exponerlo, de utilizar este proceso para exponer las cosas que han sucedido, los testimonios que ha habido, etcétera, etcétera, y el hecho de que se haya movido muy poco la opinión pública, que de hecho parece que crece la desaprobación de que se le enjuicie del proceso, pues sugiere que quizás la apuesta no fue la correcta. Ahora, como decía Larry, Nancy Pelosi puede tratar de alargar. Un poco ya lo anunció, ¿no? Advirtió que sí. va a juntar más pruebas para sí. llegar con más baterías. Sí, y que digamos que el lastre de estar procesado pudiera pesar a la campaña de Trump. No sé qué tan normal. Si vieron la carta que le escribió a Nancy Pelosi, creo que no es normal. O sea, creo que sí le puede el asunto, pero el hecho es que no sabemos qué va a pasar en términos electorales. Creo que podemos, obviamente no asegurar porque no tenemos el don de profecía, pero que no va a ser removido. A ver, pero sin poder asegurar categóricamente nada, evidentemente, sobre todo fue ayer la votación, ¿crees que las cosas están, digamos, en términos de apoyo y respaldo electoral como el día anterior a que se decidió hacer el proceso? Prácticamente. O sea, que no se ha movido ni para un lado ni para el otro. Se ha movido muy poco en contra del proceso de destitución, lo cual no sabemos cómo se traduce electoralmente, pero podemos pensar que se traduce en un menor apoyo para el eventual candidato demócrata que ni siquiera sabemos quién es. Sí, pero por lo pronto, digamos que la fuerza de querer exhibir un abuso, una transgresión del presidente a la Constitución, como decía Pelosi, los guardianes de la Constitución, que son los legisladores, no está muy claro que haya sido leído de esa manera por parte de, no digo el electorado, la audiencia o los ciudadanos norteamericanos. Sí, no, parece que no fue leído como una acción para proteger a la Constitución y a la democracia, ¿no? La denuncia de Trump creo que es totalmente exagerada y equivocada de que lo que están haciendo es atacar a la democracia. Yo creo que eso es... Un día de vergüenza, dijo. Un día de vergüenza, dijo la Casa Blanca. Creo que ahí sí podemos meter ese al cajón de la hipérbole trumpista. Pero con esas hipérboles, esa declaración no creo que vaya a ser a destacar, ¿o sí? Sí, no. Va a pasar quizá como muchas otras. Exactamente. Pues hay que estar viendo qué va a pasar los próximos meses. Y tiempos de incertidumbre los de esta administración en Estados Unidos. Y dirías inéditos también. Inéditos en muchos sentidos, sí. Sí, yo diría que sí. O sea, se parece al de Clinton en lo partidista, pero creo que no ha habido un presidente como Trump antes, por más que lo quieran comparar con Jackson. Yo creo que sí es un caso bastante único. Pues muy bien. Erika Pani, profesora investigadora del COMEX, un gran gusto haberte tenido aquí. Muchas gracias por haber venido. Te agradezco mucho, por sobre todo a usted. Lo espero aquí mañana.